y luego te paso buenos días. material. En primer lugar, muchas gracias a todos los profesionales de los medios de comunicación, algunos de los cuales nos acompañarán, imagino, durante muchos días y que imagino que se aburrirán de nosotros repitiendo siempre las mismas cosas. Pero iniciamos esta campaña con todo el agradecimiento y todo el respeto por su trabajo. En primer lugar, yo quería decir una vez más que Sánchez es una amenaza para España y es algo que constato y que confirmo caminando espontáneamente por las calles de toda España, hace poco en Extremadura, hoy en Aragón, y viendo la preocupación y el enfado que tienen la mayoría de los españoles. Sánchez se ha convertido en una amenaza para la seguridad, muy especialmente la de las mujeres, se ha convertido en una amenaza para la sanidad por el colapso que trae la invasión migratoria, se ha convertido en una amenaza para la prosperidad por la traición al campo y a la industria con las políticas del fanatismo verde, por las políticas de atraco fiscal que están destruyendo a las clases medias y a los autónomos, y podríamos hablar de las ayudas sociales o de la vivienda, donde se ha puesto a los españoles en el último lugar. Para nosotros Sánchez es la amenaza, pero el problema de no poder derrotar a esa amenaza se llama Alberto Núñez Feijóo y Partido Popular, que constantemente hacen méritos para legitimar a la mafia de Pedro Sánchez. Digo esto porque hoy mismo hemos conocido la noticia de que el señor Feijóo va a ir al Palacio de la Moncloa este lunes a reunirse con Pedro Sánchez, después de convocarnos a manifestaciones y llamar al gobierno mafia. Nos parece incomprensible, nos parece una contradicción insoportable. No entendemos qué más tiene que pasar a 13 de enero del año 2026, con todo lo que ha ocurrido desde el año 2018 con este gobierno, para que el señor Feijóo rompa todos los contactos con el gobierno. Pero es que no solo va al Palacio de la Moncloa a reunirse con el señor Sánchez, es que va con intención otra vez de pactarlo todo. Ahora quiere pactar la política internacional, la política de defensa, el envío de tropas a Ucrania, como pactó hace muy poco Mercosur en Bruselas a las órdenes de von der Leyen, después del Pacto Verde, como pactan imponer a los niños el menú halal en Ceuta, como pactan subir el número de diputados en Castilla-La Mancha, o como ofrece pactos después del apagón, donde el señor Feijóo le ofrece a Sánchez un pacto energético en vez de intentar sentarle en el banquillo por las responsabilidades que el gobierno tiene en ese apagón. Y en Aragón ocurre lo mismo. Hemos vuelto a comprobar hoy mismo, al leer las noticias, que el señor Azcón ya está negociando con el gobierno el reparto de la inseguridad y la ruina para traer a 200 menas más a Aragón. Yo quiero recordar que ese pacto entre el señor Feijóo y el señor Sánchez, probablemente ambos a las órdenes de von der Leyen, fue el motivo de nuestra salida del gobierno de Aragón. Y como no pasamos por el aro, como no tragamos con aquello que los españoles no quieren tragar, pues tanto desde el Partido Popular, a través de algunos satélites y de sus medios de comunicación, practican la guerra sucia, como directamente la violencia desde el gobierno, indultando, por ejemplo, a quienes atacaron los actos de Vox hace unos años y fueron condenados a prisión por ello y que han sido indultados por el Consejo de Ministros. Sabemos que estamos representando una preocupación general respecto a muchos asuntos que están ocurriendo en España, que estamos hablando de los problemas reales y sabemos que por eso vamos a encontrar todos los ataques del bipartidismo, pero ni la violencia de unos ni la guerra sucia de otros nos van a hacer retroceder. Muchas gracias por su atención y me pongo a su disposición para contestar. Lo primero, lo más urgente, porque estamos en Aragón, ¿qué le parece la propuesta del gobierno, si es uno? ¿Cuál sería su propuesta? Bueno, nuestra propuesta es de máximos. Para nosotros el problema de España es un problema que tiene que ver con las regiones, con el modelo autonómico. Y por lo tanto no vamos a entrar en la pelea y en las discusiones del Partido Popular y el Partido Socialista por un asunto, por un problema que ellos mismos han creado. Nosotros pensamos que el Estado tiene que empezar a recuperar competencias en asuntos esenciales para que todos los españoles seamos iguales en el acceso a la sanidad, en el acceso a la justicia y en el acceso a la educación. Así que el asunto de la financiación autonómica, que se peleen entre ellos y que lo resuelvan ellos porque ellos lo han creado. Pero, ¿y qué solución propondría usted? No, ya he propuesto la solución, una gran reversión de competencias hacia el Estado en materia de sanidad, de educación y de justicia, y una gran reordenación del gasto público. Y más que la financiación autonómica hay que pensar en qué se hace para dejar de atracar fiscalmente a la gente y para no gastarse el dinero de la gente en porquerías o gastárselo en financiar sindicatos, patronales o partidos políticos o en cuestiones ideológicas financiando todo tipo de organizaciones no gubernamentales. Hay que pensar en los trabajadores y en las familias y no se está haciendo. Y por eso nos negamos a entrar al debate de la financiación autonómica, que es un problema creado por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Señora Vázquez, hablaba de esa reunión del Partido Popular con el Partido Socialista, apenas han pasado 15 días desde que ha comenzado el 2016. Entiendo que no tienen esperanza en que este sea el año en el que el partidismo por fin rompa y que elija a otro socio como puede ser Vox, que se haya subida, ¿no? Que se está viendo en las encuestas y que también se ha demostrado en las elecciones en Extremadura. Pues la verdad es que no tenemos mucha esperanza porque no sabemos qué más tiene que pasar, qué más tiene que hacer este gobierno que mintió a los españoles para llegar al poder
que mintió sobre sus pactos, que mintió sobre leyes como la ley de amnistía, que se ha corrompido, que tiene el presidente del gobierno a todo su entorno y a su familia imputada en estos momentos, que han tenido que dimitir su número 2, un gobierno que llegó además con una moción de censura basada precisamente en la lucha contra la corrupción y presentada por el señor Ábalos, que ahora está en prisión. ¿Qué más tiene que ocurrir para que el señor Feijóo rompa todos los puentes con el Partido Socialista? Nosotros le estamos pidiendo constantemente que se deje el teatro de hacer como que discute con el Partido Socialista y que rompa los pactos en Bruselas. El pacto verde, el pacto migratorio, los pactos que traen las políticas de género y todo lo que está perjudicando a la sociedad española. Pero parece que el señor Feijóo, no sabemos por qué, la verdad, porque yo no entiendo ni siquiera en qué le beneficia electoralmente. No creo que ni sus votantes ni sus militantes, casi diría incluso que los políticos del Partido Popular estén de acuerdo con que el señor Feijóo vaya al Palacio de la Moncloa a reunirse con Pedro Sánchez en estas circunstancias. Debe ser una orden de Bruselas, debe ser una orden de sus jefes de más arriba, porque yo no entiendo por qué el señor Feijóo comete este error tan grande. Después, dentro de 15 días, veremos una noticia y convocará una manifestación en la calle contra el gobierno. Pero es que el señor Feijóo ha dicho que el gobierno es una mafia. Y si el señor Feijóo piensa que el gobierno es una mafia, ¿qué hace el lunes legitimando al capo de la mafia? Esa es la pregunta que muchos españoles quieren ver respondida. Nosotros no tenemos respuestas porque no lo entendemos. Hablaba de la vivienda, señor Abascal, lo primero. Vimos ayer las primeras fisuras entre los socios de gobierno. Pedro Sánchez insiste en seguir adelante, en decir que esas rebajas fiscales van a favorecer precisamente uno de los principales problemas que hay en España. Los socios, Yolanda Díaz anunciaba que la medida era ineficaz, Belarra incluso insistía en que se iba a incendiar las calles. ¿Qué le parece la medida, la propuesta a ustedes? Bueno, en realidad la medida de Pedro Sánchez es que se ha puesto un chaleco amarillo junto al señor Bolaños y se han hecho una fotografía en una legislatura agónica justo antes de que les echemos del poder, en cuanto los españoles puedan votar si aguanta toda la legislatura dentro de 1 año y medio, que no va a dar tiempo a hacer nada, pero es que este es un gobierno que lleva en el poder más de 6 años y que no ha hecho una sola medida en favor de la vivienda. Todas las medidas del gobierno han sido contra la vivienda. Para empezar, promoviendo la invasión migratoria. Han llegado a España millones de personas. Claro, las viviendas siguen siendo las mismas, igual que la seguridad es la misma en las calles, igual que las plazas hospitalarias son las mismas. No se puede seguir abriendo las puertas a que venga más gente cuando no tenemos manera de atenderlos y cuando no hay para todos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, siguen estando todas las políticas fiscales que gravan la vivienda y que permiten a los políticos especular con la vivienda. En segundo lugar, todas las trabas urbanísticas. Nosotros somos partidarios de que se construya vivienda a través de una liberalización del suelo en todos aquellos espacios que no están protegidos, y somos partidarios también del impulso de vivienda pública, pero nuestra desconfianza de lo que haga este gobierno es total porque le consideramos el principal responsable del problema de la vivienda junto al Partido Popular, que gobernaba hace 6 años y que también ha dejado que esto fuera ocurriendo, porque todos sabemos, por nuestros padres, por nuestros abuelos, que hace 30 años, 40 años, con un sueldo, con un solo sueldo, una familia se podía acceder a una vivienda y pagarla en un plazo más o menos razonable, y eso a pesar de los tipos de interés que había entonces. Eso se ha sumado. Hoy las familias, no ya los más jóvenes, sino gente que ya tiene hijos, es que no aspiran a poder tener una vivienda en propiedad, tienen dificultades para acceder al alquiler y tiene que ver con un problema estructural que han creado el Partido Popular y el Partido Socialista. El chaleco amarillo de Sánchez, pues que se lo meta por donde le quepa y que convoque elecciones cuanto antes para que los españoles puedan cambiar de gobierno. Hablaba del acuerdo de Mercosur, un acuerdo al que se oponen tanto ganadores como agricultores españoles. ¿Por qué cree que Vox es el único partido que se opone precisamente a este acuerdo con Bruselas? Porque somos el único partido soberano que no tiene jefes fuera, porque no se puede explicar de otra manera. Lo cierto es que tampoco se comprende cómo el Partido Popular, lo del Partido Socialista lo entiendo más, pero cómo el Partido Popular está aplicando medidas que han perjudicado al campo, a la ganadería, a la agricultura, a la industria a través del Pacto Verde o las políticas migratorias. Lo han hecho. ¿Por qué? Si están en contra de los intereses de los españoles, pues porque probablemente tienen acuerdos o componendas con otras personas a las que desconocemos, que no son elegidas democráticamente, como la señora von der Leyen, que no son elegidas directamente, pero no sabemos por qué lo hacen. Desde luego, lo que pueden saber los agricultores y los ganaderos es que nosotros nos hemos opuesto y que votaremos en contra en el Parlamento Europeo. Probablemente otros votan en contra o se abstengan, pero lo cierto es que los comisarios que han puesto en Bruselas están apoyando todo eso y son los que están negociando el acuerdo de Mercosur, que va a ser directamente la ruina para el campo, que ya venía sufriendo mucho por el Pacto Verde. ¿Qué opinas sobre el acuerdo? No ha empezado todavía, estamos en plena pre-campaña. ¿Esperan resultados similares a lo que ocurrió en Extremadura? Porque imaginaban que iban a subir en las encuestas y sobre todo de cara al resultado final, pero no sé si ese resultado les ha sorprendido y esperan en cierto modo repetir aquí en Aragón, donde se dan por sentado que el señor Azcón va a conseguir salvo incluso de mayorías. No sé cómo lo ven.
El señor Azcón ha convocado irresponsablemente unas elecciones cuando podía haber llegado a un acuerdo con Vox, que fuera como el acuerdo en Valencia, aunque Vox estuviera fuera del gobierno, pero él ha decidido convocar elecciones para deshacerse de Vox. Es decir, ha hecho lo mismo que la señora Guardiola, y la respuesta de los extremeños a Guardiola fue que querían más Vox, que querían el doble de Vox. Yo sé que eso va a pasar también en Aragón, que los aragoneses van a pedir más Vox, y entonces llegaremos al final y dirá el señor Azcón, ¿y para este viaje hacían falta estas alforjas? Pues no, realmente no hacían falta. A nosotros no nos da miedo las elecciones, creemos que no merecían la pena adelantarlas, porque además suponen un gasto que se paga con los impuestos de la gente, pero si las convocan, pues las afrontamos y creo que tendremos un muy buen resultado también, porque estamos hablando de lo que le preocupa a la gente. Otros están hablando de Groenlandia, están hablando de cosas internacionales y nosotros estamos hablando de cosas que están pasando en las calles. Yo estoy hablando de lo que me dicen cuando camino por ahí. Vengo ahora mismo de Frías de Albarracín, de Orihuela del Tremedal, y la gente te habla de los autónomos, te habla del problema que tienen para llevar el niño a una escuela en una zona despoblada. Esos son los problemas que tenemos que resolver. Pero Sánchez quiere hablar solo de política internacional, si es posible del mayor número de catástrofes posibles, para no hablar de su corrupción, para no hablar de su traición y de sus mentiras. Si el Partido Popular no llegase a esa mayoría, fuera necesario los votos de Vox a apoyar un supuesto gobierno del Partido Popular, ¿Vox estaría dispuesto a hacerlo? ¿Entraría en el gobierno? ¿O cuál sería? Mira, la cuestión de entrar o no entrar en los gobiernos no es para nosotros un dogma, no es una cuestión de principios. Veremos qué es lo que dicen los ciudadanos, qué es lo que dicen los aragoneses, qué apoyo nos dan. En Extremadura, por ejemplo, la señora Guardiola, como reto, ha dicho, Vox debe entrar al gobierno. Bueno, pues si ella quiere que entremos al gobierno, entramos. Pero entramos para hacer unas políticas concretas que reviertan los problemas, insisto, del Pacto Verde, del Pacto Migratorio y de la ideología de género, entre otras muchas cuestiones, como también las rebajas fiscales. Si están dispuestos a eso, podremos llegar a acuerdos, dentro y fuera de los gobiernos. Pero yo quiero dejar muy claro en este momento que para nosotros entrar a los gobiernos no es la cuestión principal. La cuestión principal es que se cambien las políticas, que veamos un cambio de rumbo. Y eso va a ser lo que vamos a defender en la campaña y después en las negociaciones, viendo cuál es el veredicto de los aragoneses. Habla de los problemas de la gente y dado que ha venido Calamocha, problemas de Calamocha, del Giloca, que preocupen a Vox y que por lo tanto luego los ciudadanos que le escuchen, en este caso en los medios locales, puedan conocer de usted. Pues mira, yo normalmente cuando la gente pregunta hasta locales, como pueden imaginarse, yo no conozco exactamente los problemas de Calamocha porque tengo una aproximación más general, pero yo entiendo que los problemas que tiene la gente en Calamocha son los mismos que el resto de los españoles. El principal problema de la gente de Calamocha es Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque los problemas son compartidos, porque los problemas son los de la vivienda, son los de los impuestos, es el problema de los autónomos, es la inseguridad en las calles, es la inmigración ilegal. Y esos son los problemas que nosotros queremos resolver. En algún sitio habrá un problema concreto, habrá un problema urbanístico en la ciudad, habrá un problema con la iluminación o con la recogida de basuras que me van a permitir que yo no entre en ellos porque los desconozco y eso deben conocer nuestros concejales y nuestros representantes en cada lugar. Pero que nadie tenga dudas de que aquellos problemas que son comunes son los que nosotros vamos a resolver y que nuestros representantes locales afrontarán los problemas más concretos de cada sitio. ¿Entiende la reunión del lunes entre el señor Feijóo y el señor Pedro Sánchez, después de todo lo que se han dicho, a cuentas teóricamente del envío de tropas a Ucrania y con toda la que está cayendo en el país y que hace para un lado y para otro? ¿Entiende esa reunión que va a haber el lunes? Yo creo que lo del señor Feijóo es un misterio incomprensible. Le deben entender las meigas, que deben ser las únicas que conocen qué es lo que tiene en la cabeza, pero yo no puedo comprender que con lo que está pasando en España, con las manifestaciones convocadas por el señor Feijóo, que ha dicho que el gobierno es una mafia, cosa que yo comparto, que lo repito hace mucho tiempo y antes que Feijóo, no puedo comprender que acuda a esa reunión para legitimar a Sánchez, porque eso impide la derrota de Sánchez. Eso le da aire a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez quiere atrincherarse en esos asuntos internacionales. Solo quiere hablar de Ucrania, de cosas que a los españoles les pillan muy lejos, o de Groenlandia, de la OTAN. No quiere hablar más que de eso, aunque sea en el conflicto. ¿Por qué? Porque necesita que no se hable de lo que realmente ha provocado esto. La Agenda publicaba esta semana los pactos que se están tratando en estos momentos con Extremadura y a futuro, por ejemplo, aquí en futuro en Aragón. Bueno, sin duda interfiere, pero en un sentido. Si nosotros ya tenemos desconfianza respecto al Partido Popular, porque nos engañó en Aragón y en todas las regiones con el pacto de reparto de menas, porque nos dijeron que iban a votar en contra. Y vimos por la televisión cómo habían votado a favor, porque el señor Feijóo salió y dio la orden. Bueno, eso generó una gran desconfianza. Esto aumenta la desconfianza. Vemos que a la primera de cambio van a reunirse con Pedro Sánchez para pactar la política internacional de defensa y para enviar tropas a Ucrania. Estos señores no sabemos qué más tienen que ver en Sánchez para que no se reúnan. Es decir, si la desconfianza respecto al PP era grande, ahora es mayor. Y por lo tanto,
las prevenciones, la vigilancia, los matices que tengamos que introducir en cualquier tipo de pacto serán mayores, porque desconfiamos mucho, como desconfía mucha gente. Señora Abascal, la Gaceta publicaba esta semana que el Partido Popular disparó las subvenciones a Cruz Roja en plena ola de inmigración masiva. ¿Qué opina Vox de ese tipo de subvenciones y cuál cree que va a ser la postura respecto a la inmigración del Partido Popular en este periodo electoral, pese a que sí que fomenta esa inmigración pues, a través de esas subvenciones a Cruz Roja? Pues es otro misterio, solo el Partido Popular lo sabe, solo el señor Feijóo, y probablemente no lo saben ni ellos. Lo digo porque actúan al calor de las encuestas, al calor de lo que dice Vox, hacen una cosa en la política real, pero otra ante los medios de comunicación y en los micrófonos, y realmente ellos no habrían cambiado su posición verbalmente en materia migratoria si no fuera por Vox. Hacen únicamente las cosas porque ven que Vox está defendiendo algo que preocupa a mucha gente, independientemente de que voten al PP, al PSOE o a Vox. Pues no sé qué es lo que van a hacer, pero yo vuelvo a señalar la contradicción del Partido Popular en todas las políticas. En las políticas migratorias. Una cosa es lo que hace y otra es lo que dice. En las políticas hídricas, dice una cosa en Murcia y otra en Aragón. En las políticas sobre el concierto económico, por ejemplo, vasco. Dice una cosa en Vizcaya y otra, o una cosa en Álava, que todavía está más cerca, y otra en La Rioja. La contraria. En las políticas lingüísticas, dicen una cosa en Valencia, donde han llegado a un pacto con Vox, y otra en Galicia. Entonces el Partido Popular ya no es un partido nacional. El otro día decía el señor Feijóo, el Partido Popular es el único partido nacional que queda. No lo es. El Partido Popular es una suma de partidos autonómicos, no es ya un partido nacional, y el señor Feijóo tiene un problema, que cada vez que cambia de territorio o de provincia se tiene que cambiar la chaqueta y hacer un discurso distinto. Yo da igual donde esté, que digo lo mismo en todas partes. ¿Qué opinas sobre la posición de la izquierda en apoyar al régimen islamista de Irán y la tiranía de Venezuela? Y por otro lado, ¿qué opina que el gobierno de España, con el beneplácito de Zapatero, tenga en España a un general, Miguel Rodríguez Torres, acusado de violar los derechos humanos en Venezuela? Lo tiene protegido acá en Madrid. Bueno, yo creo que en política internacional también el gobierno se ha convertido en un peligro para los españoles, en un peligro para la seguridad nacional. El gobierno de Pedro Sánchez ha recibido el aplauso de los talibanes, de Hamás y de los ayatolás. Se dice pronto. Y eso nos pone a nosotros en riesgo, pone en riesgo a nuestras tropas, por ejemplo, en el Líbano. Por cierto, los socios del gobierno son los que se alegrarían, sin ninguna duda, de que alguno de nuestros militares fuera muerto en un combate, porque son los de Bildu los que han estado celebrando y patrocinando el asesinato de nuestros militares durante décadas. Y es el antimilitarismo de la izquierda también el que los ha estigmatizado y los ha señalado. Y digo esto porque en España, precisamente por culpa de los socios del gobierno, los militares no van por la calle caminando de uniforme con total normalidad, sino que tuvieron que quitarse los uniformes a principios de los años 80. Nosotros queremos que los militares puedan volver a caminar por la calle tranquilamente, como cualquier otro español que está prestando un servicio, y especialmente la gente que se juega la vida. Pero digo esto porque toda la política internacional de Sánchez, la de cerca de Venezuela, la de cerca de Irán, la de Hamás, la que le da el aplauso de los talibanes, la que le hace enfrentarse a Estados Unidos de una forma incomprensible, pues nos coloca en serio peligro, y coloca también en serio peligro nuestros intereses en Ceuta y Melilla, que son intereses absolutamente prioritarios. Por eso digo que Sánchez es una amenaza para todos. Bueno, responde, creo, a lo que señalaba antes. Vox está hablando de los problemas de la gente. La gente por la calle no va diciéndome si es muy de derechas o muy de izquierdas. Va contando cosas concretas. El autónomo que no llega a final de mes, la persona a la que le han pegado un tiro en el bolso, la chica a la que han intentado agredir sexualmente o la han agredido. Es decir, son problemas muy concretos y muy graves, que no tienen color político. Y por eso nosotros estamos ahora mismo siendo el partido que recibe más votantes que habían votado a Pedro Sánchez en el año 2023. Decía antes que Pedro Sánchez llega al poder con una moción presentada por Ábalos que tenía dos banderas: la lucha contra la corrupción y el feminismo. Y resulta que en España se han multiplicado las violaciones. ¿Por qué? Entre otras cosas porque un socio de gobierno decidió hacer una ley que hizo que muchos violadores salieran a la calle anticipadamente, pero también porque se ha decidido importar culturas que oprimen a la mujer, que piensan que la mujer es despreciable, que está por debajo del hombre, y hay hombres que piensan que pueden disponer de la mujer. Y en España han aumentado las violaciones por las políticas del gobierno. Yo creo que ese es un motivo, pero hay muchos otros motivos. La desesperanza de la juventud que no puede acceder a la vivienda y que ve al bipartidismo, con razón,
como culpable de esas políticas de vivienda. Todo eso está haciendo que muchas personas, independientemente de que fueran abstencionistas, también entre los abstencionistas estamos recibiendo mucho voto, más que ningún otro partido, pero también de aquellos que abandonan el Partido Socialista, somos el principal destino en estos momentos. Y yo quiero decir que a nadie le preguntamos qué ha votado antes, cuál ha sido su líder político favorito, es que no nos importa. No nos importa para nada la procedencia del voto de la gente, nos importa que quieran con nosotros sumarse a un cambio de rumbo en España frente a lo que ha traído el bipartidismo aquí y en Bruselas. ¿Habrá pacto de Vox finalmente en este marco, llegado el caso que Aragón? ¿Puede anticiparnos con todo lo que está diciendo? ¿Veremos pacto? Bueno, nuestra voluntad siempre es la de pactar y la de cambiar las políticas. El Partido Popular convocó un congreso hace poco en el que se comprometió a que Vox no iba a estar en los gobiernos. El otro día empezaron con el bulo de que Vox era un partido que no quería gobernar, todo porque abandonamos los gobiernos porque nos engañaron. No, Vox es un partido que se presenta para gobernar. Insistieron en la idea de que no queríamos gobernar porque éramos unos irresponsables y entonces dijeron que teníamos que entrar en los gobiernos. Es una contradicción que se ha producido en meses, en un año. Y hemos dicho, vale, entramos en los gobiernos. Si queréis, gobernamos juntos, pero para este cambio de políticas, para un cambio de rumbo, para que se hagan las cosas que he estado diciéndoles durante toda la comparecencia. Si no, no habrá pacto. O sea, la cuestión no es si hay más consejerías, si estamos en el gobierno, si no estamos, sino si realmente va a haber un cambio de rumbo en las políticas y si podemos tener la garantía, con la desconfianza que tenemos del Partido Popular, de que esas políticas se van a llevar adelante. ¿Eso significa que si no se respeta lo que le están poniendo sobre la mesa al PP, se podrían repetir elecciones en Extremadura? ¿Podría no haber acuerdo que eso llevará a convocatoria de nuevas elecciones? Yo creo que dependerá de la actitud de la señora Guardiola. Nuestra actitud ha sido siempre la mejor. La señora Guardiola ha tenido una actitud muy insolente con Vox. No ha competido en buena lid. Cada vez que discutíamos con ella decía, es machismo, ¿no? Pues si estamos discutiendo con usted no por ser mujer, estamos discutiendo con usted por sus argumentos. Bueno, si la señora Guardiola está ahora en disposición de un pacto con Vox y de respetar una parte importante de nuestro programa, habrá acuerdo. Si no, pues no habrá acuerdo. Y entonces el Partido Popular tendrá que decidir si quieren convocar elecciones otra vez, si quieren cambiar de candidato, pero esa no es una decisión que nos corresponde a nosotros. No sé si ha conocido que en las últimas horas se ha acusado al cantante Julio Iglesias de 2 casos de agresión sexual. Parece ser que sí que hay una denuncia ya en la Audiencia Nacional. ¿Si nos podría valorar esta cuestión? Yo veo la proliferación de denuncias a personajes conocidos que se presentan incluso después de muertos estos personajes, sin que incluso algunos puedan defenderse, y a otros cuando han pasado mucho tiempo. Yo no puedo juzgar esas denuncias, pero lo que sí juzgo es el interés de este gobierno en convocar o en provocar que eso sea el gran debate público. Vi el otro día en Televisión Española cómo dedicaban reportajes amplísimos contra el expresidente Suárez por una denuncia presentada no sé cuántos años después de que supuestamente se produjeran unas agresiones y sin que la persona denunciada pueda defenderse, y vi que el gobierno quiere que solo se hable de eso. Es sorprendente, porque este es el gobierno que ha provocado la multiplicación de violaciones en España. El gobierno solo quiere hablar de estas cosas para que no se hable de la corrupción del hermano de Pedro Sánchez, de la corrupción de la mujer de Pedro Sánchez, de la corrupción de los números 2 de Pedro Sánchez y, en definitiva, de la corrupción de Pedro Sánchez, porque todo esto se ha hecho con su conocimiento y nadie se cree que él no lo supiera. Esa es mi valoración en estos momentos. Muchas gracias. Muy amable. Tengan buen día. Gracias.